Nosotros en la Sociedad Nacional de Industria no estamos de acuerdo con los bonos, por ejemplo, sino estamos de acuerdo con microcréditos. Nosotros vamos a hablar de una encuesta que ha sido publicada y que tiene que ver con la industria en nuestro país. 7 de cada 10 industriales no tienen previsto invertir en el corto plazo en nuestro país. Para esto nosotros vamos a hablar con Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, señor Castillo, a Exitosa. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, la industria da trabajo, la industria mueve el país, la industria se supone que debería estar funcionando por lo menos en algo, ¿no? Moviéndose lentamente, pero 7 de cada 10 industriales, ¿no? Que pertenecen a la Sociedad Nacional de Industrias. Después usted nos va a decir a quienes se le conoce como industriales, no tienen previsto invertir en el corto plazo. Esto es duro porque esto limita, me imagino, la generación de empleo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La Sociedad Nacional de Industria representa a la empresa grande, mediana, pequeña y microempresa también, porque tenemos muchos microempresarios que forman parte también de nuestra entidad. Y los industriales son todos los que fabrican y generan valor agregado, generan contribuyen con el 16% del Producto Bruto en el país. Y lo más interesante que nosotros generamos cerca de 1,5 millones de empleos, pero son empleos que a su vez en otros sectores se replican, ¿no? Porque de lo que uno produce lo tiene que comercializar alguien, lo tiene que vender las empresas, y tenemos una larga cadena de personas que intervienen en la industria. Por eso nos preocupa, como usted mencionaba, de que el 76% de los industriales no quieren tampoco contratar a los trabajadores o no piensan tener nuevos empleos en el corto plazo, así como indudablemente algunos no plantean invertir. Cuando se da esta situación es una situación que no conviene en el corto plazo porque la economía peruana está yéndose a un camino de caída que no nos conviene, sobre todo por la parte de estabilidad de los ingresos de los peruanos en el país. Y eso es lo que estamos buscando como Sociedad Nacional de Industria. Esta encuesta debe llamarnos a reflexión para aplicar medidas que permitan reactivar la demanda, que permitan tener una construcción más activa. Al final de cuentas vamos a tener mayor producción de bienes. Lo importante, hay que pensar de que la inflación está cayendo, y ese es un factor importante, va a permitir que nuestros compatriotas tengan mayor capacidad de gastos. Están bajando también los bienes del exterior, el maíz, el trigo, está bajando la soya. Todo eso significa tener una industria avícola con valor del pollo mucho más bajo y los huevos, igualmente tener el pan con un valor más estable. ¿Qué es lo que nos preocupa para que la población tenga los alimentos necesarios y tenga, se puede decir, la capacidad de pasar este momento, digamos, que no es favorable para la parte económica? Entonces, esta encuesta revela que cerca del 80% de los industriales está viendo una perspectiva negativa de la economía peruana. Y eso no es bueno, porque el industrial tiene que tener una expectativa positiva para poder invertir, ¿no? Para poder comprar maquinarias, etcétera, y eso significa más contratos. Claro, Entonces, el y Perú, yo usted creo que nos puede, tenemos que por ya. favor, para que todos nos entiendan, ustedes se basan en esta encuesta que ha hecho la Sociedad Nacional de Industria, se basan también en las proyecciones del Banco Central de Reserva. ¿Cuál es la diferencia entre el industrial y el empresario? Bueno, nosotros no somos empresarios comerciantes, nosotros no somos empresarios que estamos en la parte de servicios, sino estamos básicamente en la parte productiva, sea en pesca, sea en el sector productivo minero, sea en el sector
de la producción de alimentos. Entonces la visión del industrial que nunca se va a ir del país porque ya tiene su inversión hecha, estamos trabajando en el país, nosotros tenemos que ver con la demanda, tenemos que ver con la responsabilidad de producir alimentos, productos de exportación, fábrica de minerales, productos que salgan al exterior, ropas, toda la fabricación que puede haber desde calzado hasta lo que puede ser toda la industria del cemento, toda la industria de la construcción, entonces muebles en general. Por eso es que la actitud del industrial es muy importante, porque si ellos están pensando en invertir, tenemos más empleo, tenemos más ventas y movemos la economía. Eso es lo que queremos cambiar. Por eso que nos interesa mucho que la encuesta nos revele la realidad de los industriales, que en este momento revela una situación bastante delicada, en el sentido de que si no tomamos medidas para reactivar la demanda, si no cumplimos con el gasto público, por ejemplo, necesitamos construir más, atender las obras de infraestructura que hay en el norte, que ahorita no se están haciendo. Tenemos un presupuesto que se ha ejecutado todavía de alrededor del 30%, estamos en junio, entonces necesitamos medidas para reactivar. Recursos hay una buena, digamos, actitud del Ministerio de Economía en dar los recursos a los diferentes sectores, sean gobierno nacional o gobierno regional. Necesitamos que se active la gestión y la ejecución de los presupuestos para mover la economía. Sí, pero no Necesitamos solamente atender a la población de también de menores actitud recursos, ¿no? se vive, ¿no? Sino de ejecución. Ya necesitan acciones reales, aterrizadas, que se vean y que estén en marcha. Correcto, correcto. Y necesitamos sobre todo de que se piense en los pequeños y microempresarios que requieren también un soporte de crédito para seguir adelante, para reactivar un poco la economía. Nosotros en la Sociedad Nacional de Industria no estamos de acuerdo con los bonos, por ejemplo, sino estamos de acuerdo con microcréditos, que le va a permitir a la persona sacar adelante su pequeño negocio, que le va a permitir vender más y mantenerse y a su vez recuperar ese poder adquisitivo, ¿no? A veces cuando das un bono se gasta, pero no tienes una recuperación permanente como es un préstamo microcrédito, como hacen otros países para dar una oportunidad a ese sector que está, digamos, mucho más golpeado en el corto plazo, ¿no? Por otro lado, necesitamos, como mencionaba, reactivar un poco más la construcción, reactivar un poco más lo que es todo lo que significa la parte operativa del país, ¿no? De En la donde inversión tenemos mucho pública. potencial. La gestión pública es importante, pero quiero decir una cosa de que la inversión privada ha caído 12%. Sí. Y cuando cae la inversión privada, estamos en una situación en la que no tenemos esa facilidad de contratar más empleos, no tenemos más facilidad para lo que puede ser inyectar justamente a la economía nuevos recursos. Y a eso se debe el hecho de que hayamos tenido una caída de 0.5%, que antes el Perú no veía esas caídas, que ha sido por fenómenos naturales, indudablemente. Hemos tenido el fenómeno del Niño que agravó la pesca, y también tenemos el problema del agro, que ha tenido una caída del 10%, preocupante también. Pero para salir de esa situación tenemos que hacerlo con medidas económicas que reactiven la demanda, que puedan darle mayor vigor al sector productivo, ¿no? Por eso es que la encuesta llama la atención sobre ese punto, ¿no? Hay mucha negatividad en lo que es contratar. Por ejemplo, el 69% de los industriales no quieren invertir, lo que usted mencionó al comienzo. 7 de cada 10 industriales no quieren invertir. Y lo que más nos preocupa es que también el 76% de los industriales no está pensando contratar en el corto plazo, ¿no? ¿Y por qué Esa hay tanta expectativa tenemos que cambiar. desconfianza? ¿Por qué hay tanta desconfianza? Porque también estamos en tiempos complicados, porque el gobierno, tanto ejecutivo como Congreso, el gobierno en su conjunto no da la estabilidad. ¿Ustedes sienten eso? Bueno, nosotros esperamos que el mensaje de la Presidenta de la República permita esa necesidad de afianzar lineamientos de gobierno. Necesitamos estabilidad, necesitamos un mensaje de que los conflictos van a ser controlados, necesitamos un mensaje de que vamos a tener reglas claras,
de que el Congreso y el Ejecutivo se pongan a trabajar medidas que tengan que ver con la reactivación productiva, el desarrollo regional y todo lo que significa desarrollar nuevos motores que deben salir hacia adelante. ¿Cuáles son los nuevos motores? El sector de la construcción, el sector confecciones, el sector metal mecánico, que podrían seguir aportando más crédito en la economía. Los alimentos también nos preocupan muchísimo y por eso es que estamos haciendo estas encuestas que nos sirven, nos permiten como un termómetro de ver qué medidas económicas se tienen que aprobar en el corto plazo, ¿no? Y esta encuesta del 2023, en comparación del 2022 y el 2021, ¿ha empeorado? Es decir, ¿hay más desilusión, si es que hay que ponerle un calificativo? ¿Hay mayor desconfianza de parte de los industriales este año? Bueno, le comento, anteriormente el principal factor que los industriales veían era que la incertidumbre era su principal punto, con el gobierno de Castillo, ¿no? La incertidumbre era lo que más primaba. No teníamos problema de demanda porque la economía tenía todavía algunas fuentes de ahorro. Acuérdense que, por favor, en la época de Castillo y también anteriormente, se liberaron los CTS y se liberaron los fondos de las AFPs. Mejor dicho, esos recursos sirvieron para dinamizar la demanda. Hoy en día, el Perú y los industriales, los demandantes, ya no tienen esas fuentes de ahorro y nos encontramos con una demanda que está deprimida. Y también el tema de los fenómenos naturales y también los conflictos. Enero y febrero significó caídas del PBI y en eso tenemos que salir adelante. Lo que revela ahorita la encuesta es que no estamos teniendo perspectivas para contratar, que es un 76% de los industriales nos han mencionado ese tema, y como mencionó usted al comienzo, las inversiones tampoco se restablecen. Y esa confianza es la que estamos demandando como gremio empresarial e industrial, ¿no? Muy bien, entonces el gobierno de Castillo marcado por la incertidumbre y este gobierno marcado por la falta de confianza, ¿no? Que es lo que destruye también el tema de las inversiones. Ojalá que se pueda hacer algo. Muchas gracias, Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos presenta una encuesta donde casi el 76%, para ser exacto, de los industriales no piensa invertir en el corto plazo, y eso no es solamente una cifra, sino esto se transforma en que no tienen previsto contratar más personal, por ejemplo, y eso impacta directamente en el trabajo de todos los peruanos.